Hola, mi amigo querido, qué alegría. Ya estamos en la tercera lección de este año. Las epístolas de Pablo a los filipenses y a los colosenses son extraordinarias. Vamos a la lección número 3 para el 17 de enero del año 2026. Título de la lección: Vida y muerte. Y el propósito de esta lección es mostrar que mientras vivamos en esta tierra, infelizmente, pues el dolor, la tristeza, la aflicción, es casi como una ley de la vida. Nada de eso existía antes de la entrada del pecado al mundo. Pero cuando el pecado entró, trajo el dolor, la muerte, la enfermedad y consecuentemente las aflicciones, las tristezas del ser humano. Entonces el propósito de la lección es mostrar que lo que importa no son las dificultades que vamos a encontrar en el camino. Lo que realmente importa es cómo vamos a reaccionar delante de esos problemas y dificultades que la vida presenta. Entonces vamos a la primera parte bajo el subtítulo de Cristo será glorificado. Y aquí veremos que lo que importa en la vida es lo que Cristo desea de mí y no lo que yo quiero, porque Dios me ama. Yo tengo que tener seguridad de eso. Y que una de las primeras cosas que tú tienes que convencerte es que eres precioso a los ojos de Dios. Tú puedes tener defectos, como yo, como cualquier ser humano. El otro día me encontré con una persona que dice que en un momento de dolor maldijo a Dios, habló palabras feas, y él piensa que eso Dios no le va a perdonar. Eso no es verdad. Cuando Dios perdona, olvida. Así que no importa si estuviste lejos de Dios, no importa lo que hiciste, lo que dijiste, todo eso ya pasó. Dios te ama, eres precioso a los ojos de Dios. Y si Dios te ama, pues quiere lo mejor, de lo mejor para ti. El problema es que vivimos en un mundo de dolor. Y el dolor va a tocar nuestra vida más tarde o más temprano. Estés bien con Dios o no, el dolor te va a tocar, porque para que el dolor no tocase tu vida tendrías que vivir en otro mundo, no en este planeta de pecado. No de tu pecado, de pecado. El pecado entró y el pecado tiene su historia. Va a llegar al fin, pero hasta ese día muchas veces vamos a enfrentar el dolor. Pero que lo que realmente importa es cómo tú enfrentas las dificultades. Son como problemas que te van a destruir, o tú confías que la voluntad de Dios es soberana. Entonces vamos al texto bíblico, Filipenses 1, 19 y 20. Voy a leer el texto reflexionando en algunas partes. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Voy a parar ahí. Piensa en las palabras de Pablo. Él escribe a los filipenses y les dice: yo creo que por la oración de ustedes y por la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Cuando Pablo escribió esto, estaba preso. Y él prácticamente aquí demuestra la certidumbre de que gracias a la oración de los filipenses y gracias a la suministración del Espíritu Santo, él sería liberado, saldría libre de la prisión para continuar cumpliendo su ministerio de predicar el Evangelio. Pero sigue leyendo: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ahora vamos a meditar esta segunda parte. Por la oración de ustedes, por el poder del Espíritu Santo, yo creo que seré liberado. Yo saldré de la prisión. Este es mi anhelo, dice Pablo. Esto es lo que yo deseo. Esto es lo que yo quisiera. Claro, ¿qué preso no quisiera estar libre? Entonces, esto es lo que yo quisiera. Y por la oración de ustedes y el poder del Espíritu Santo, yo creo que esto va a ser una realidad. Pero sigue diciendo:
pero tengo la esperanza de que en nada seré avergonzado, en nada. Ahí ya quiero que reflexiones, en nada. O sea, si soy liberado de la prisión, no seré avergonzado, será gloria a Dios. Pero si me quedo en la prisión, tampoco seré avergonzado. Interesante, pero sigo leyendo el texto para que entiendas mejor. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será Cristo magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Un resumen. Pablo les dice a los filipenses: hermanos, oren por mí, estoy preso, y yo sé que por la oración de ustedes y el poder del Espíritu Santo, yo voy a ser liberado. Esto es lo que yo deseo. Pero finalmente yo tengo la esperanza de que no seré avergonzado. Si me quedo o si salgo, no seré avergonzado. Y termina diciendo: Cristo será magnificado en todo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En resumen, lo que él está diciendo es: si las cosas salen como yo quiero, gloria a Dios. Pero si las cosas no salen como yo quiero, gloria también a Dios. En todo Cristo será magnificado. El problema es que nosotros somos seres humanos. Claro que Pablo también lo era, pero él cultivaba una experiencia personal de comunión con Cristo y llegó a este punto. Nosotros también podemos, pero como estamos todavía en proceso de crecimiento, a veces somos egoístas en nuestros pedidos. Señor, quiero salir de la prisión, tú eres grande, tú eres poderoso, hermanos, oren por mí, quiero salir de esta situación, de esta enfermedad, quiero pasar por esta dificultad. Y queremos que las cosas sean como nosotros queremos, y si no son así, pensamos que Dios no ha respondido nuestra oración. Pero Pablo actúa de manera diferente. Él dice: yo quiero ser libre. Yo sé que por la oración de ustedes yo puedo ser libre. Pero ¿y si no soy? Quiero que Cristo sea glorificado. O con mi prisión o con mi liberación, pero que Cristo sea glorificado. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Morir es ganancia. Y aquí veremos que en esta tierra sufrimos por el gran conflicto. Muchas veces, delante de eso, es mejor descansar en Cristo. Y te explico. Lo que el diablo más quiere es hacerte sufrir. ¿Sabes para qué? Para que maldigas a Dios. Entonces, cuando tú maldices a Dios en la hora del dolor, y aunque no lo maldigas, cuando tú dices: Dios me ha abandonado, yo no sé para qué oro tanto, yo no sé para qué, si Dios no me responde. Cuando tú piensas así, el diablo se ríe. El diablo da una carcajada y dice: porque él mira a Cristo y dice: ¿estás viendo? Tu hija, tú confías en él, mira lo que él no cree en ti. Entonces, ¿por qué el diablo te hace sufrir? Ya lo he dicho muchas veces. El diablo no tiene nada contra ti. ¿Qué le has hecho tú al diablo? Pero como el diablo no puede derrotar a Jesucristo, se las agarra contigo para hacerte sufrir, para que maldigas a Dios y entonces que Él piense que ha ganado. Entonces vamos a leer Filipenses 1, el versículo 21 y 22. Con esto que dije en mente, leamos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Vamos a ver el raciocinio de Pablo. Él dice así: para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo, yo vivo para predicar su evangelio, para cumplir la misión. Pero si muero, eso es ganancia. ¿Y por qué? Porque dejo de sufrir. Paro de sufrir, descanso en Cristo hasta la mañana gloriosa de la resurrección. Pero dice: mas si vivir en la carne para mí resulta en beneficio para la obra de Dios, entonces yo no sé qué hacer. Es que Pablo ve dos caminos. El camino más fácil sería descansar en Cristo hasta la mañana de la resurrección y parar de sufrir. Por eso es que yo digo a veces: ¿por qué nos agarramos tanto de la vida?
Si tienes hijos pequeños, vive con prudencia, con sabiduría, con sensatez, porque tienes que cuidar de tus hijos. Pero vamos a pensar en mi caso, a estas alturas de la vida. ¿Para qué quiero continuar viviendo más? Entonces, si viene el dolor, viene el sufrimiento, pues que Dios me deje descansar hasta la mañana de la resurrección. Pero Pablo dice, sí, yo también quisiera, pero, dice él, si estar vivo es para el bien de la obra, pues ahí ya me quedo indeciso, dice él, porque egoístamente, humanamente, preferiría descansar. Pero si es para que la obra continúe progresando, entonces yo me quedo indeciso, porque el continuar sirviendo a Dios implica dolor, sufrimiento, las dificultades propias de esta vida. Pero ¿qué nivel de espiritualidad había alcanzado Pablo en su comunión diaria con Jesucristo? Ahora tú también puedes hacer eso si cada día estudias la palabra de Dios, buscas al Señor en oración, buscas a otra persona para evangelizarla. Estarás creciendo en Cristo y delante del dolor no te vas a desesperar, creer que ya no hay solución, que está todo perdido, porque para los que creen en Jesús nada está perdido. Vamos a la tercera parte del estudio. Tener confianza. Sabes, lo que Dios permite en tu vida es lo mejor, aunque no lo entiendas, es lo mejor. Vamos a leer Filipenses 1, 23 y 24. Dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El dilema que vimos en la parte anterior vuelve a repetirse aquí. Solo que aquí a veces este texto le crea confusión a algunos, porque dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Cuando Pablo dice teniendo deseo de partir, quiere decir teniendo deseo de descansar, de dormir en Cristo. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Entonces, como Pablo dice, tengo el deseo de morir y estar con Cristo, muchos usan este texto para decir, estás viendo, cuando la persona muere, si fue buena, se va a Dios. Pero Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es, delante de todo el dolor y el sufrimiento de este mundo, yo quisiera partir, yo quisiera dormir, partir de esta tierra, pasar a la inconsciencia. Y voy a estar con Cristo, pero como él ya ha dicho en otras oportunidades, no va a estar con Cristo inmediatamente, va a estar con Cristo cuando el Señor Jesucristo vuelva. Él ya lo ha explicado, pero este no es el tema de hoy, solo para referencia. Cuando la persona muere, descansa, y cuando Cristo vuelve, resucita y estará con Cristo por toda la eternidad. Entonces el dilema de Pablo una vez más es, yo quisiera partir, descansar, y cuando Cristo vuelve a estar con Cristo, pero cuando los veo a ustedes y veo que puedo ayudarlos a crecer espiritualmente con mi predicación, con mi enseñanza, entonces ya no sé qué hacer, estoy indeciso. Qué linda indecisión. Vivir, pero no para pasear, para disfrutar de la vida, sino para servir a la iglesia, para ayudar a los hermanos a crecer espiritualmente. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de Permanezcan unidos. El tema de la unidad es clave en la epístola a los Filipenses. Inclusive la próxima lección, la próxima semana, el tema es la unidad en Cristo. Pero vamos a leer lo que dice Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cómo es comportarse como es digno del Evangelio de Cristo? Eso tiene que ver con ropa, tiene que ver con música, tiene que ver con comida, tiene que ver ¿con qué? Yo creo que todas estas cosas son importantes en la vida de un cristiano. El cristiano que ama al Señor Jesús tiene que tener un cuerpo, templo del Espíritu Santo, que sirva a Dios. Entonces tiene que alimentarse de manera sana. Tiene que vestir este cuerpo
como si fuera el cuerpo de Cristo. Tiene que divertirse de manera sana, que se edifique espiritualmente. Todo eso es normal. El cristiano debe ser ordenado en todo lo que hace. Pero mi pregunta es, dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Qué cosa es comportarse como es digno del Evangelio? Él explica, dice, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Para Pablo, en este texto, vivir como es digno del Evangelio es, en la iglesia, los hermanos, permanecer unidos. ¿Unidos para qué? Para enfrentar al enemigo. Unidos para combatir al enemigo. Pablo no quiere ver una iglesia combatiendo a los hermanos entre sí. Quiere verlos combatiendo contra el pecado, pero juntos, unidos, en un mismo sentimiento. Eso es para Pablo vivir como es digno del Evangelio. Ahora, podría haber una iglesia por ahí donde los hermanos están más preocupados que la comida, que la ropa, que esto, que aquello, que lo otro. Pero están peleando en la iglesia, discutiéndose, discutiendo uno con el otro, mirándose mal uno con el otro, sin hablar uno con el otro. Pablo dice, pues eso no es vivir como es digno del Evangelio. Estás más preocupado en las cosas periféricas de la vida cristiana que en la esencia de la vida cristiana, que es el amor. Bueno, llegamos ahora a la última parte de este estudio bajo el subtítulo de Unidos y sin temor. Y aquí veremos, queridos, que nadie es loco para buscar el dolor, el sufrimiento, la tribulación. Pero si viene, hay que enfrentarla en el nombre de Dios. Vuelvo a repetir, nadie es loco para buscar el dolor, la muerte. Mira, existen los famosos deportes radicales. Y yo veo a muchas personas que no sé qué tienen en el corazón. Quiero practicar un deporte radical. Todo deporte radical implica peligro. Y si eres un hombre joven que te gustan los deportes radicales, pero tienes una esposa, tienes niños, ¿por qué vas a colocar en riesgo tu vida? ¿Para qué vas a buscar la tribulación? ¿Para qué vas a buscar el dolor? Sé prudente, sé sensato. Pero pastor, yo soy atlético, me gusta. Pues que no se puede vivir en esta vida llevado por los gustos. ¿Para qué está la sabiduría, la prudencia, la sensatez? Entonces, vamos a leer Filipenses 1, 28 al 30 para ver lo que Pablo dice con relación al dolor y a la tribulación que llegan. Que llegan porque estás en este mundo, no porque lo has buscado, porque tú evita el peligro. ¿Para qué te vas a subir una montaña solo para batir el récord de que llegaste a la punta ahí a 6,000, 7,000 metros y te congelas y mueres y dejas la... No busques el dolor. Sé sensato. Pero ahora mira lo que dice Pablo con relación al dolor. Filipenses 1, 28 al 30 dice así. Y en nada intimidados por los que se oponen. En la propia iglesia de Filipos había oposición contra los hermanos de la iglesia. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición por su terquedad espiritual, por su ataque, por su veneno que sueltan contra los cristianos. Eso ya ellos están en el camino de la perdición. Sigo leyendo. Mas para vosotros que recibís toda esa oposición, es sinónimo de salvación. Y esto viene de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí.
En resumen, ¿tú crees que Pablo buscó ser preso? No. ¿Y por qué no? Porque él sabía que tenía la responsabilidad de predicar el evangelio. Entonces, ¿para qué iba a hacer tonterías para ir preso? Tenía un comportamiento coherente y sin embargo fue preso. Fue inevitable porque en este mundo hay dolor. Ahora, él les escribe a los filipenses y les dice, mientras viváis en este mundo, vas a encontrar contradicción, gente que te va a atacar, se va a reír de tu fe, se va a burlar de ti. No te preocupes, déjalos. Ellos están en el camino de la perdición. El dolor y el sufrimiento trae salvación para ti, porque es a través del dolor que vas creciendo. Y quiero que sepas que cuando aceptaste el evangelio, dice, no es solo para decir, oh Señor Jesús, gloria a Dios, no. Cuando aceptaste el evangelio, aceptaste también caminar en la contramano de la vida. Va a haber contradicción, gente que te va a criticar, que te va a juzgar, que te va a atacar. Pero no tengas miedo. Mírame a mí. Yo no busqué el dolor y estoy preso. Entonces ustedes también. Cuando el dolor venga, no porque lo busquen, porque no busques el dolor. Huye del dolor. Pero si llega, no te desesperes, no te asustes. Dios está contigo. Qué lindos consejos prácticos de las apóstoles San Pablo. Levanta la cabeza, querido. El año está comenzando. La derrota no es nada definitivo para los que creen en Dios. Hay derrotas, sí, porque a veces Dios permite que fallemos, fracasemos, para reflexionar y ver dónde fallamos. Pero tú eres precioso para Dios. Te puedes levantar y este año puede ser un año glorioso, grandioso, extraordinario. Suda, trabaja, pero primero confía en Dios con todo tu corazón. Un abrazo, chao. Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás? Vamos al estudio número 2 para el 10 de enero del año 2026. El título de la lección es Razones para agradecer y orar. Y el propósito de la lección es mostrar que la oración no siempre consiste en pedir, 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 porque Dios conoce lo que necesitas antes que se lo pidas. La oración es un instrumento de comunión con Dios y sirve para agradecer, para alabar, para enaltecer el nombre de Dios, y al hacerlo, el gran beneficiado somos nosotros. ¿Por qué? Porque ya no nos sentimos abandonados, tristes, solitarios. Nos sentimos en los brazos de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos al estudio. La primera parte viene bajo el subtítulo de la comunión en el Evangelio. Y leo Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te acuerdas en qué circunstancias Pablo escribió la epístola a los filipenses? Ya lo dijimos la semana pasada. Pablo estaba preso. Ahora, cuando escribe su carta a los filipenses, ¿en qué parte? Él habla de que está orando, pero ¿en qué parte él dice, estoy orando, estoy rogando para que Dios me saque de estas prisiones, para tener la oportunidad de volver a verlos, para continuar predicando el Evangelio? ¿En qué momento? Pablo no pide a Dios que lo libre de las prisiones. ¿Quiere decir que él estaba feliz ahí? No, no estaba feliz. Pero las circunstancias de esta vida muchas veces están contra los hijos de Dios, porque por detrás de las circunstancias de esta vida está la mano diabólica. Él va a hacer de todo para que las cosas no te salgan bien. Él va a hacer de todo para destruir tu hogar, tu familia, tu vida financiera, tu vida profesional, tu vida en la iglesia, tu comunión con Dios. Él va a hacer de todo para
destruir tu trabajo, en fin, tus valores, tus principios. Y no vamos a estar felices cuando las cosas salen mal, no. Pero tampoco nos vamos a sentir abandonados por Dios. Por eso vale la pena analizar la oración de Pablo. Él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Qué extraordinario, rogando con gozo, en la prisión rogando con gozo, y no por él, rogando con gozo por los filipenses, con alegría. ¿Por qué tanta alegría de Pablo por los filipenses? Porque los filipenses habían aceptado el Evangelio y no hay gozo más grande para un pastor que ver a las personas aceptando el Evangelio. Ustedes saben que yo soy evangelista y cuando visito una ciudad y hago un llamado después de la predicación, las personas vienen adelante. Yo veo el rostro emocionado de esas personas y siento una alegría, un gozo. El otro día yo estaba muy enfermo, asimismo prediqué, las personas vinieron adelante. ¿Sabe que los dolores que estaba sintiendo en mi cuerpo, el malestar que estaba sintiendo, desaparecieron cuando vi la emoción de esa gente viniendo adelante y aceptando a Jesucristo? El que otro acepte el Evangelio produce gozo en la vida del que comunica o el Evangelio. Entonces, Pablo agradecía a Dios por los filipenses, por la manera como ellos habían aceptado a Jesucristo. Más dice, estoy rogando por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión en el Evangelio. ¿La comunión de quién? De los hermanos. ¿En quién? En el Evangelio. ¿Quién es el centro del Evangelio? Cristo. No puede haber comunión entre los hermanos si no hay comunión con Cristo. Y en lo que a Pablo le importaba era que ellos se mantuvieran fieles a Cristo y como consecuencia de eso, unidos como hermanos en comunión. Pablo en su oración sigue diciendo, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, yo estoy seguro que Cristo comenzó a trabajar en el corazón de ustedes, pero lo que me da alegría es que este inicio de trabajo no es el fin, pero Cristo la va a terminar. Aquí hay un mensaje poderosísimo. Tú a veces en los primeros años de tu vida cristiana dices, ay, no sé si voy a poder, no sé si tengo fuerzas. Calma, querido. No fue Jesús el que comenzó la obra en ti, pues Él la va a terminar. Tú solo busca a Jesús. Búscalo de mañana, a mediodía, en la noche, búscalo durante el día, mientras estás manejando tu carro, mientras estás trabajando, piensa en Jesús, encomienda tu vida a Él. El que comenzó la obra en ti la va a terminar. Si tienes un carácter horrible y Jesús ya comenzó a transformar tu carácter, lo va a terminar. No hay nada que Jesús deje por la mitad. Él comienza un trabajo y lo termina con toda seguridad. Vamos a la segunda parte de este estudio. El subtítulo es Los pedidos de Pablo en oración. Ahora leo Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es interesante. Pablo ora diciendo, yo ruego a Dios para que lo que comenzó lo termine, pero para que ustedes aprendan a vivir en amor. ¿Qué cosa es vivir en amor? No solo es amor en la iglesia, amor en la familia. Es amor en Cristo, amor a Cristo. Es el amor de Cristo el que te transforma, es el que cambia tu manera de ser. Y cuando estás
amarrado en el amor de Cristo, unido por el amor de Cristo, ¿cuál es el resultado? Vas a comenzar a probar las cosas maravillosas que suceden en la vida de un cristiano que vive en amor con Cristo. ¿Qué cosas? Frutos. ¿Y qué frutos? Pues ahí colócale guardar correctamente el sábado, obedecer los mandamientos de Dios, portarte bien, caminar en sus caminos, en fin, todos los frutos que tú quieras. Especialmente los frutos del Espíritu Santo, gozo, paz, mansedumbre, temperancia, en fin. Todos los frutos van a aparecer en tu vida. El problema nuestro con los frutos es que a veces nosotros nos olvidamos de vivir en comunión con Dios. O entonces tenemos un estudio de la palabra de Dios, 5 minutos, 10 minutos de mañana, una oración corta y salimos. Ahí durante el día queremos producir frutos, queremos portarnos bien, que todo salga maravilloso. Queremos ser obedientes y fracasamos. ¿Pero fracasamos por qué? Porque nos hemos separado de la fuente del poder. Y la fuente del poder es Cristo y su amor maravilloso. ¿Por qué se menciona aquí el amor? Porque solo el amor transforma, solo el amor edifica. Cristo es la fuente del amor. Él nos amó tanto, de tal manera, que vino a este mundo para morir por nosotros. Por eso el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Y para qué sirven los frutos? No para salvarte, sino para gloria y alabanza de Dios. Los frutos no son para salvación. La salvación es solo en Cristo, por Cristo, gracias a Jesucristo, su gracia redentora. Pero cuando vives en Cristo aparecen los frutos. ¿Y para qué son los frutos? Para gloria de Dios y alabanza del Señor. ¿Por qué? Porque cuando la gente que te conocía, que eras bravo, eras peleador, eras un ebrio, palabras feas, ahora has conocido a Cristo, tu vida se transforma, aparecen los frutos, amor, gozo, alegría. Y la gente te ve y ve los frutos. Alaba a quien. Gracias a Dios. Dios existe. Dios lo ha transformado. Esa es la razón de los frutos. No que tienes que hacer cosas buenas para salvarte, sino que las cosas buenas aparecen en tu vida para gloria de Dios. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el título de El discernimiento espiritual aplicado. Y aquí vamos a ver que para el cristiano no todo lo que le sale mal es malo. Pero para que el cristiano entienda eso, tiene que alcanzar discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual es algo que tú alcanzas solamente a través de la comunión con Cristo. Discernimiento espiritual, llámale sabiduría. ¿Qué dice el apóstol Santiago? ¿Alguien tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios. Discernimiento espiritual. Y cuando tienes discernimiento espiritual, no todo lo que te sale mal es malo. A veces, a través de lo que aparentemente te sale mal, Dios hace cosas grandes. Y aquí volvemos a la experiencia de Pablo en Filipos. Leemos Filipenses 1, 12 al 14, que dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Aquí está. Pablo había llegado a tener discernimiento espiritual para entender que aunque estaba preso, esa prisión no era el fin de todo. Esa prisión no era porque Dios lo había abandonado, sino que esa prisión era un instrumento a través del cual el Evangelio llegaría a las autoridades más grandes y
la iglesia sería inspirada a continuar predicando el Evangelio. Ahora, haz un ejercicio personal. Trata de recordar algo que en la vida te salió mal, aparentemente mal, en la vida financiera, en la vida familiar, lo que sea. Y sin embargo, aunque al inicio, cuando estabas viviendo el momento difícil, pensabas que hasta que Dios te había abandonado, después con el tiempo Dios te mostró que Dios tenía un camino mejor para ti, pero que ese camino mejor pasaba por la circunstancia difícil que viviste. Entonces, querido, no te desesperes. Si en este momento las cosas no te están saliendo bien, no es porque Dios te abandonó. Es porque tal vez tú de eso que te está saliendo mal tienes que aprender una lección. Y ese aprendizaje te va a ayudar a evitar errores futuros. O a través de ese aprendizaje, tú vas a abrir puertas que nunca podrías haber abierto si no hubieras pasado por esa experiencia triste. ¿Perdiste un empleo? No te desesperes. Dios tiene un empleo mejor para ti. ¿No te salió bien este negocio que emprendiste el año que acabó? No te preocupes. Este nuevo año Dios te puede dar discernimiento espiritual para entender que justamente por el fracaso de este año, Dios te puede dar un año bendecido, extraordinario y maravilloso. Dios nunca pierde, querido, pero para entender la voluntad de Dios hay que tener discernimiento espiritual. Yo siempre cuento la historia de un hombre que un día vino diciendo que no tenía dinero, que había sido despedido de una fábrica, que el dinero se le había acabado. Y me dice: "Pastor, ¿qué me aconseja?". Le digo: "¿Pero cuánto tienes?". "No, no tengo nada". Le digo: "¿Cómo nada? Algo tienes que tener". "Tengo 100 reales, moneda brasileña, 100 reales". Le digo: "¿Y por qué no compras un sándwich, un refresco y vete a la esquina y vende?". Él quedó ofendido, pensó que yo me estaba burlando de él. Voltó para la casa triste, la esposa le dice: "Pero tú no dices que el pastor Bullón es un hombre de Dios, no fuiste a pedirle consejo. Entonces, pues, vende, va a la esquina, vende sándwich y un refresco". Él fue, le salió bien, se animó, al día siguiente llevó el doble, le salió bien. Al otro día, el doble, le siguió saliendo bien. Hoy día es dueño de 100 trailers, carretas que venden comida, lleno de dinero. Mucho más dinero que el que ganaba en la fábrica donde trabajaba. ¿Le salió mal la fábrica? Le salió mal. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro camino para él. Entonces no te desanimes, querido. Dios está en el control de tu vida. Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo de El fruto del Evangelio. ¿Cuál es el fruto del Evangelio? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son varios. Pero el fruto del Evangelio, de acuerdo a las palabras de Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 1, 3 al 5, mira lo que dice: "Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe", primer fruto, en Cristo Jesús, "y del amor que tenéis a todos los santos", segundo fruto, "a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, el Evangelio". Cuando tú conoces el Evangelio, aparece el fruto del Evangelio. ¿Y cuál es el fruto del Evangelio? Fe, amor y esperanza. Amor. ¿Por qué? Porque has aceptado el Evangelio. ¿Y quién es el centro del Evangelio? Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo por ti para salvarte? Te amó. Si eres hijo del amor, ahora vas a amar, empezando por tu familia, por los que están a tu alrededor y por la gente que no conoces. Amar a las personas. Después viene la fe. ¿Qué cosa es fe? La confianza en Dios. Porque si vives en comunión con la fuente del amor que es Jesucristo, pues el resultado será también la confianza.
vas a aprender a confiar en Él y aunque las cosas te salgan mal, vas a seguir confiando en Él. Y en tercer lugar, la esperanza. Esto que estoy viviendo puede parecer malo, pero tengo la esperanza de que esto no va a continuar así. Amor, fe, esperanza. Nacieron como resultado de tu conocimiento de Cristo. Oh querido, acepta a Jesús. Ríndete a Él, entrégale tu vida, vive para Él. No vivas solo. Busca todos los días la palabra de Dios, aliméntate de la palabra de Dios. Vive en espíritu de oración y busca a otra persona para contarle lo que Cristo hizo en tu vida. Ahora sí, llegamos a la parte final de este estudio bajo el subtítulo de El poder de la oración. Mira lo que dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es interesante. Este versículo 11 me impresiona. Dice, rogamos para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es clave, querido, porque cuando tú no conoces la voluntad de Dios, pues vas a caminar de acuerdo con tu voluntad. Y tu voluntad, por más bien intencionada que sea, muchas veces te va a llevar al dolor, a la tristeza y al fracaso. Entonces necesitas conocer la voluntad de Dios, pero para conocer la voluntad de Dios necesitas conocer las Escrituras, porque es a través de las Escrituras que Dios te revela su voluntad. Y cuando conoces la voluntad de Dios vas a tener sabiduría e inteligencia espiritual. Nadie te va a engañar porque tienes sabiduría e inteligencia espiritual. Los hombres pueden usar artimañas humanas y hasta diabólicas, pero nadie te va a engañar porque tienes inteligencia espiritual. ¿Y para qué todo eso? Mira lo que dice el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué cosa? Tú vas a Jesús. A veces eres torpe espiritualmente porque no conoces la palabra, no tienes la luz, vives en tinieblas. Pero cuando vas a Jesús, entras en el mundo de la luz. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y ahora caminas en gozo, en alegría, en paz, con esperanza. Vienen las circunstancias difíciles, no te rindes, no vuelves para atrás, no te desanimas. Tú eres precioso para Dios, Él te ama mucho. Por favor, no desanimes. Aquel que inició la obra en ti la va a terminar. Ah, pastor, pero yo fallé. Pues levántate, sigue adelante. No te desanimes. Pastor, pero lo que hice es terrible. Pues levántate, continúa. No te quedes caído. La victoria no es de los que caen y se quedan caídos, es de aquellos que se levantan y persisten, prosiguen. Y no estás solo, Cristo está contigo. Y los ángeles te cuidan. No hay nada que tengas que tener miedo. Esta semana es una semana de desafíos para ti. No tengas miedo, enfrenta la lucha, la vida con Cristo. Un gran abrazo. Dios te bendiga, Ricardo.